Muy bien, y vamos a compartir pantalla. Bien, solo me confirman si tenemos pantalla completa, jóvenes. Sí, Lick. Excelente, gracias. Esta es la agenda que tenemos preparado para este día. Vamos a rápidamente retroalimentar el control de lectura 6 y vamos a desarrollar la consultoría, la metodología, técnicas y procedimientos, y vamos a ver dos temas. Los instrumentos para analizar y presentar datos, y también tengo, vamos a dar cabida a otro compañero, vamos a ver, espérenme. Vamos a ver a Riquelmer. Ya. Bien, continuamos. Entonces, continuemos. Decíamos que vamos a dar cabida a dos subtemas este día. Vamos a continuar con este de los instrumentos para analizar y presentar, y vamos a ver también los instrumentos para planear las acciones. Ok. Vamos a regresarnos a la presentación anterior. Ok, aquí. Bien, de esta evaluación, esperen, no vayamos a tener un problemita ahí. Me confirman, por favor, si la tenemos en pantalla completa. Esperen, esta. Esperen. Esperen. Bueno, vamos a comenzar, si no, vamos a dar inicio. Fíjense que solo me confirma si tenemos pantalla completa, porque estuvo dando dificultades la computadora. Vale, tenemos pantalla completa, avísenme. Sí, licenciado. Sí, gracias. Fíjense que este control de lectura fue realizado por 51 de ustedes, quiere decir que 10 no lo hicieron. Bien, entonces acá tengo los primeros 8 que tienen 10: Gaby Flores, Douglas Hueso, David Oño, Delmi Ramírez, Stephanie Benítez, María Orantes, Betsaida Ramos y Michelle Serrano. Todos tienen 10, solo 8 me caben para que no queden muy amontonados. La primera pregunta pues dice: empresa de aerolínea utiliza la técnica de la espina del pescado. Este es el modelo Ishikawa. Identifica el problema. Dice: retrasos en la salida de los vuelos.
Y se nos pide identificar las causas que están relacionadas con el componente materiales. Recordemos que entonces acá está hablando de las M, entonces materiales. Y las opciones que nos proporcionan son: el avión llega tarde a la terminal o terminal ocupada. Y aquí tenemos que ir imaginándonos las espinas del pescado. En la cabeza, ahí está el problema, retrasos en la salida de los vuelos. Y luego, en las espinas grandes, ahí están las M, en este caso, métodos. Otra opción: agente de la terminal insuficiente o tripulación llega tarde. Cuando nos hablan de personas, entonces no está relacionado con los métodos. Luego, el clima, el tráfico aéreo y pasajeros atrasados no, no tiene nada que ver con métodos, ¿verdad? Está el clima de por medio. Y luego dice: el equipaje llega tarde, el combustible llega con excesiva demora. Y el primero, el avión llega tarde a la terminal y terminal ocupada. Entonces nos están hablando de métodos. Nos vamos a quedar con esta última que mencioné: el equipaje llega tarde. Pregunta 2. En el diagrama de Ishikawa son componentes del método utilizado para los problemas de mercadeo. Recordemos que mercadeo también se puede aprovechar esta herramienta y tenemos las opciones: métodos, alianzas estratégicas, entorno y proveedores. Entonces, los que están muy relacionados con el mercadeo, pues es una pregunta regalada para todos ellos, ¿verdad? Son alianzas estratégicas. Bien. En la forma más común, es la forma más común en la que se desarrolla un diagrama de pescado. Con frecuencia se usa para los problemas de naturaleza técnica. Dice que con frecuencia, pero también se puede utilizar, ya sabemos, para otros tipos de problemas. Entonces, tenemos acá el diagrama causa-efecto con método de las 8P. El diagrama causa-efecto con el método de las 6M. El diagrama causa-efecto con el método de las 4S. Y el diagrama causa-efecto con el método de las 4P. Entonces, si estamos hablando con problemas de naturaleza técnica, nos vamos a quedar con el diagrama causa-efecto, el método de las 6M. El diagrama causa-efecto, conocido como diagrama de Ishikawa, de común aplicación en la industria de servicios, considera aspectos como personas y producto, habilidades y entorno, presentación y precio, proceso y evidencia física. Nos vamos a quedar con habilidades y entorno porque estamos hablando de servicios. Es muy útil cuando el problema central se puede dividir en diferentes causas que tienen que ver directamente con su naturaleza, de tal forma que las espinas mayores sean subcomponentes del problema central. Y aquí tenemos las opciones: método del flujo de proceso, método de las 8P, método de estratificación y el método de las 4S. Aquí estamos hablando que está relacionado con subcomponentes del problema central. Entonces, es el método de estratificación. Empresas dedicadas a la comercialización de productos de consumo masivo por teléfono están elaborando el diagrama causa-efecto de Ishikawa. El problema identificado es llamadas telefónicas no atendidas. Y entonces nos pide identificar las causas que están referidas al componente de maquinaria. Entonces, veamos las opciones: atendiendo a otro cliente o atendiendo llamada personal. Entonces, vean ustedes, ¿será que se refiere a maquinaria eso? No, ¿verdad? Está más relacionado con personas, con actitudes. Demasiado tiempo de espera. Llamadas fuera de horario. No está relacionado con maquinaria, ¿verdad? Línea ocupada y suficientes terminales telefónicas. Ya caímos con la respuesta.
y el otro es directorio desactualizado y directorio no divulgado. Entonces, tienen que irse identificando con cada componente. El creador del diagrama causa-efecto, conocido como espina de pescado, como diagrama de Ishikawa, recomendaba que se desarrolle hasta tercer nivel de causas, sexto nivel de causas, dice sin límite de nivel de causas o quinto nivel de causas. El inventor, él dice 5 niveles. Este método es especialmente útil cuando hay un gran número de causas potenciales. En lugar de mirar el día o la hora específicos en que algo salió mal, se procede a observar un periodo de tiempo más largo y se obtiene un contexto histórico. Las 5 ¿por qué? El método de flujo de proceso, el método de estratificación o el análisis de cambios y análisis de eventos. Esa es la respuesta. Porque al fin nos lleva a un contexto histórico. Pregunta 9. Una de las técnicas más comunes para realizar un análisis de la causa raíz es el enfoque de los 5 ¿por qué? Para cada respuesta a una pregunta de tipo ¿por qué? Sigue una pregunta adicional y más profunda de bien, pero ¿por qué? Es decir, continuar preguntando ¿por qué? La pregunta es, ¿cuántas preguntas del por qué puede llevarnos a la causa raíz? Respuestas. Se necesitan 5 preguntas, porque se llama 5 qué. Esa es la primera opción. Se necesitan 2 preguntas. Se necesitan tan solo 50 preguntas o más. O se necesitan tan solo 2 o hasta 50 preguntas. Bueno, la respuesta es esta última. No es una ciencia exacta. Lo que ocurre es que pueden ser 2, pueden ser 5 o pueden ser hasta 50. Depende del contexto. Ok. Pregunta 10. Empresa que se dedica a la venta de equipos para cafeterías y restaurantes realiza diagrama Ishikawa. El problema, es decir, la cabeza que se identifica. Clientes insatisfechos. Nos piden identificar las causas del componente, métodos. Veamos las opciones. Falta de capacitación. Gestión de ventas, lento. Otra opción. Sobrecarga de trabajo. Falta orientación hacia el cliente. Otra opción, equipo informático obsoleto, líneas telefónicas insuficientes. Eso suena a equipo, a material, equipo. No se otorga garantía local y el servicio de reparaciones deficiente. Ok, nos preguntan métodos. Entonces, es ahí donde debemos identificar qué de estos se refiere a métodos. Entonces, es este último, no se otorga garantía local. Es un método que hay que revisarlo y corregirlo. O el servicio de reparación es demasiado lento. Revisar y corregir ese problema. Muy bien. Terminamos acá de retroalimentar vamos a dar cabida a todos estos compañeros. Bien. Y vamos a continuar desarrollando el tema de la metodología con técnicas, procedimientos para desarrollar la consultoría de negocios. Muy bien. Siempre, por favor, me confirman si tenemos la pantalla completa y así no vamos a tener dificultades. Ok. Si no se ve, me avisan, por favor. Vamos. Entonces, vamos a continuar con los instrumentos para analizar y presentar datos. Hoy lo terminamos y vamos a iniciar y finalizar el otro tema, instrumentos para planear las acciones. Bien, vamos a ver si le podemos dar cabida otra vez a Fernando. Y hay varios. Vale. Continuemos. Vale. Con estas salidas existe la posibilidad de que perdamos el contacto y necesito que por favor me confirmen
si lo tenemos. Si tenemos la pantalla completa. ¿La tenemos, jóvenes? ¿Tenemos pantalla completa, jóvenes? Con uno que me diga. Sí, Gracias. sí. Gracias. Es que cuando damos vida para que ingresen otros compañeros, me salgo y tengo que volver a entrar. Ahí es donde me queda la duda si no tenemos la pantalla completa. Bien, entonces veamos esta herramienta que se le llama análisis de Pareto. Y es una técnica para analizar problemas y presentar datos. Algunos de ustedes es muy probable que ya la conozcan. ¿Quién la inventó? Se llama Vilfredo Pareto. Este es un italiano. También a esta herramienta se le conoce como distribución ABC y también como curva 80-20. Entonces nos permite separar los problemas más relevantes de aquellos que no tienen importancia mediante la aplicación del principio 80-20 o principio de Pareto. Es más conocido con el nombre de principio de Pareto. El principio o regla de Pareto lo que nos dice es que para diversos casos el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Bueno, no son cifras exactas, que quiere decir que al final podrían ser, por ejemplo, 78.5, 79 o 81. Eso se refiere que no es exacto el 80-20, pero el asunto es que la relación va a andar por allí, el 80-20 más o menos. Entonces se considera un fundamento empírico observado por Vilfredo Pareto y confirmado posteriormente por otros expertos que han hecho estudio y análisis de diversas áreas del conocimiento. Entonces, algunos enunciados clásicos de este método y que algunos le dicen que se convierte al final en una ley. El 80% del éxito proviene del 20% del esfuerzo. El 80% del ingreso proviene del 20% de tu esfuerzo. El 80% de los ingresos se generan con el 20% de los clientes. Y el 80% de las ventas se genera por el 20% de los productos. Esa es la relación y los usos que se le dan a esta herramienta. Una aclaración importante es que no hay pasos específicos dependiendo del fenómeno que se analiza con el diagrama. Es decir, la metodología siempre va a ser la misma. Determinar la situación problemática. ¿Existe un problema? ¿Cuál es el problema? Determinar los problemas, es decir, causas o categorías. ¿En torno a qué? A la situación problemática, incluyendo el periodo de tiempo. Y lo otro es recolectar datos. Hay una situación problemática, entonces, que se presenta y hay posibles causas que lo generan. Pues entonces se debe comenzar a recolectar datos. Esto depende de la naturaleza del problema. Por ejemplo, en una empresa hay un número de defectos. Si se analizan averías en los productos o, por ejemplo, costos de desperdicio de acuerdo al tipo de desperdicio, que pueden ser kilogramos, pueden ser kilogramos de carga o libras de carga por tipo de producto. Importante es entonces recordar que las unidades deben ser las mismas. ¿Para qué? Para analizar, para no mezclar peras con manzanas, es decir, debemos analizar productos homogéneos. Recordar también que el periodo de tiempo debe ser el mismo para todos. Si se recolectan datos pertenecientes a un trimestre, debe ser igual para todas las causas. Vamos a ver un ejemplo para que se pueda comprender mejor esta herramienta y de hecho lo importante es que ustedes lo entiendan porque en el laboratorio que van a hacer ahora vienen preguntas y se necesita desarrollar
o mejor dicho, haber entendido y comprendido cómo es que se desarrolla, y van a tener que hacer uso de una hoja Excel, ¿verdad? Y de igual manera, en el examen parcial también vienen ejercicios y deben hacer uso de la hoja Excel. Vamos a dar cabida otra vez, vamos a ver a los que están aquí pendientes. Vaya, son varios. Vamos a admitirlo, porque es importante que vean cómo es que se realiza el cálculo en la hoja Excel. Si el asunto es que si no lo entienden, no van a poder hacerlo ni en el laboratorio de ahora, mucho menos en el examen parcial. Bien, voy a de nuevo, vamos con la presentación. Ok. Entonces, vamos con la siguiente lámina. Ok. Lo primero es ordenar de mayor a menor. Se ordena las causas con base en los datos que se recolectan y con base a la medida. Si el número de veces que se presenta un evento será por cantidad o si es por costo de desperdicio según el tipo de producto, será en unidades monetarias. Por ejemplo, lo que nos está diciendo es que debemos de trabajar con datos homogéneos o con cantidades o unidades monetarias. Bien, hay que realizar cálculos a partir de los datos que ya se han ordenado y se debe calcular el porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado, esa es la clave. Hay que graficar las causas, es decir, en el eje X se debe destinar para colocar las causas y en el eje Y para la frecuencia de las causas. Y entonces la recomendación es hacer uso de las barras verticales, es decir, un histograma. Es diferente la localización de la planta donde tenemos una secuencia de producción en línea a la localización hecha con una secuencia en forma de U. Es decir, son métodos diferentes. Lo importante es, y la recomendación es hacer uso del histograma, es mejor. Entonces, por ejemplo, graficar la curva acumulada es lo que se debería hacer. Y para eso es que se debe hacer el cálculo en la hoja Excel y pedirle a la hoja Excel que nos haga el gráfico, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos mostrar en el eje Y para el porcentaje acumulado y va de 0 a 100%, ya lo vamos a ver, y se usa para verificar la curva. Y luego hay que analizar el diagrama. Se identifica el elemento principal causante del problema para poder identificar cuál es el 80 y cuál es el 20. Es decir, hay que trabajar el 80. Aquí se lo voy a mostrar ya en el ejemplo. La idea es construir un gráfico de Pareto. Vamos a ver si tenemos... Sí, tenemos varios. Vale. Otra vez vamos a dejar entrar. Y regresemos a la clase nosotros. Vale. Entonces decíamos, se desea encontrar las incidencias de ciertos cuellos de botella en el proceso de negocio. Ese es el problema. Los cuellos de botella en el proceso de negocio. Ok, paso 1. Decidir la categoría que se analizará para agrupar los cuellos de botella. En nuestro caso, las categorías van a ser diferentes cuellos de botella en el proceso de flujo de trabajo y cada cuello de botella va a ser, por ejemplo, cuello de botella A, cuello de botella B, C o D. Y así se pueden nombrar. Paso 2. Establecer qué medida es la más adecuada para medir las categorías agrupadas. Por ejemplo, la medición de los diferentes grupos de cuellos de botella puede ser el número de ocurrencia del cuello de botella específico. Por ejemplo, cuello de botella A, ¿cuántos casos tiene? El cuello de botella B, ¿cuántos casos? De eso es lo que está tratando de explicar en el paso 2. Paso 3. Crear una línea de tiempo específica que cubra el gráfico de Pareto.
lo que nos está diciendo es ya hablando del gráfico. Y entonces puede ser un ciclo de trabajo que puede ser un día, una semana, un mes. Ya vamos a ver en el ejemplo de qué estamos hablando cuando se habla del ciclo de trabajo. Para el caso que estamos explicando, vamos a trabajar con el ciclo de trabajo de una semana. Paso 4. Después de haber determinado los 3 primeros, se deberá registrar u organizar los datos en una tabla de acuerdo con los pasos que hemos hablado. Ya vamos a ver la tabla y ahí se va a entender. La tabla tiene 2 columnas. La columna de los cuellos de botella y el número de veces que se producen los cuellos de botella en una semana. Esto requiere que la empresa recopile los datos sobre el número de cuellos de botella para cada una de estas categorías de cuellos de botella si estos datos aún no están disponibles. Si los datos están disponibles, simplemente se deberán organizar estos datos que ya existen de acuerdo con la categoría de cuello de botella, A, B, C o D, que se haya determinado en el primer paso. Paso 5. Después de recopilar u organizar todos los datos, se deberá colocar todo en una tabla Excel. Inicialmente se deberá encontrar la suma de los números de todas las diferencias ocurridas, que son los cuellos de botella. Y se puede hacer esto usando las herramientas de resumen de Excel o una calculadora a mano. Mi recomendación es hacerlo con Excel. Aquí vamos a ver para que lo entiendan. La tabla es la siguiente. Decíamos el ciclo. El ciclo que se ha tomado es una semana. Y vean ustedes, está lunes, martes, miércoles, aquí está repetido, jueves, viernes y sábado. Entonces, el nombre del cuello de botella, aquí se llama cuello de botella A, B, C o D, y aquí están los días. Y entonces el día lunes ocurrió 45 problemas del problema cuello de botella A, y así sucesivamente. Aquí hay un error, ¿verdad? Pero hagan cuenta y caso, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Bien, el asunto es el ejemplo, que sumados van a ser un total de cuellos de botella A, B, C, D o E, y luego hay un total de problemas de cuellos de botella, 626 problemas en la semana. Entonces, véanse ustedes que este cuadro lo que muestra es los cuellos de botella de A hasta la E. Vamos a ver si tenemos personas pendientes de entrar. Sí hay. Ya le dimos entrada, vamos a volver a regresar a la presentación. Vaya, entonces, ¿qué es el siguiente paso? Nos dice, ok, lo que tenemos es los cuellos de botella de la A a la E y tenemos un total por cuello de botella. El siguiente paso es, que es el que vamos a ver, se debe reunir el total de las ocurrencias para cada categoría. Las categorías son A, B, C, D y E. Entonces, y se debe de concentrar desde el mayor a menor. Quiere decir que entonces que se pierde el orden, ¿verdad? Porque nos interesan el número mayor de ocurrencias hasta el número menor de ocurrencias y el total. Esta es la clave, ¿verdad? La clave para obtener el gráfico. Y observen ustedes ese ordenamiento que se ha hecho en base al número de ocurrencias, de fallas, errores o deficiencias, como le quieran llamar, a los cuellos de botella, ¿verdad? Ok. Vamos entonces, ¿qué es lo que se debe hacer después? Obtener, nos dicen, el acumulado, ¿verdad? Agregamos una columna acá, le agregamos una columna a la derecha, y entonces lo que se debe hacer es calcular el porcentaje acumulado de cada cuello de botella.
Aquí les he puesto para que ustedes lo ejerciten y vean cómo es que se debe calcular. La fórmula es sencilla. Bien, entonces aquí lo que ocurre es que esta es la celda AD3, esta. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Verdad? Vamos a hacer nos interesa obtener el porcentaje acumulado. Este es el acumulado y ¿qué? La suma de los defectos o problemas o cuellos de botella en el proceso de producción, al final el acumulado tiene que dar 100, es decir, los 626 corresponden al 100% de las fallas, de los cuellos de botella. Y con esta fórmula lo que hacemos es determinar el acumulado, que quiere decir que yo voy agregando lo voy acumulando con el otro, lo acumulo con esto y lo acumulo con esto y al final es 100. Entonces, lo que se observa acá es justamente el gráfico de Pareto y para eso nos sirve obtener el acumulado. Porque en el paso siguiente lo que se hace es decirle a la hoja Excel que nos grafique el gráfico de Pareto a través de un histograma. Entonces, fíjense, este es AD3, este es 4, este es 5, este es 6 y este es 7. Entonces, a través de esta fórmula, lo que yo le voy diciendo es que me tome el AD3 y este es el AD8, es el total y me vaya acumulando acá. Y entonces, a través de esto, yo lo que estoy haciendo es obtener este gráfico. Y yo le voy a decir que me lo grafique. Entonces yo voy a sombrear desde los títulos hasta el 100%. El 626 no lo voy a tomar cuando yo voy a graficar. Y entonces automáticamente la hoja Excel me genera el gráfico y me pide que le dé un nombre al gráfico. Yo acá le he puesto defectos en proceso de producción y ahí le puedo poner el nombre que yo considere. Entonces, por eso les digo acá, desde B1, acá, desde B1 hasta AE7, AE7, aquí está. Yo voy a sombrear todo esto. Después de eso le digo insertar gráfico y luego le va a aparecer el gráfico y yo le voy a dar clic acá y ahí me va a aparecer y ustedes le van a decir histograma y le va a hacer el gráfico. Entonces, cuando yo hago el gráfico, fíjense acá ya me está colocando los nombres del cuello de botella, defecto de, y aquí me lo pone, defecto de, y así sucesivamente. Y entonces acá perfectamente se puede ver que el defecto D y el defecto A, ese es el 80% de los problemas. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo voy a resolver estos dos, el defecto D y A, y entonces yo voy a estar dándole la solución al 80% de los problemas. Y así es como se debe interpretar. Y aquí lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, sobre la base de lo que nos muestra el gráfico, entonces, se puede identificar claramente los cuellos de botella de la empresa. Y entonces vimos, ustedes lo vieron ahí, que claramente solucionando los dos primeros cuellos de botella, el D y el A, entonces estaríamos alrededor del 80%. Recuerden que no es una cifra exacta, como bien se explicó inicialmente, ¿verdad? Entonces el análisis va a ser el mismo siempre si fuesen otro tipo de problemas y entonces es por eso que la regla de Pareto 80-20 siempre va a estar ahí formando parte de esa metodología. Muy bien. Vamos a ver otra técnica y esta se denomina la gráfica o gráfico de sectores. Este es un diagrama de sectores, es un tipo en forma de círculo, ya ustedes lo manejan también.
Y entonces sirve para representar datos estadísticos que quedan representados en forma de sectores. Y entonces, Excel nos ayuda también porque nos puede dar un gráfico de pastel en 3D, que es el ejemplo que yo les estoy mostrando acá, y lo vamos a ver en un ejemplo también más adelante. Cada dato queda representado en un sector, el cual es proporcional a la frecuencia. En otras palabras, los gráficos de sectores se emplean para mostrar la relación de cada parte de un todo. El gráfico de sectores se representa en una circunferencia en el que los 360 grados representan el total o 100%. Por esa razón es que acá la clave está en obtener el ángulo. Esos 360 grados es un ángulo. Y entonces cuando nosotros queremos hacer ese gráfico de sectores, lo que hacemos es buscar el ángulo. Ya vamos a ver cómo es que se calcula. Para cada sector, entonces, se debe calcular ese tamaño de ángulo multiplicando el porcentaje que le corresponde respecto del total de las variables por 360 grados. Porque ya sabemos que el pastel tiene 360 grados, por esa razón. Veamos entonces, aquí tenemos un caso. En una clase de 30 estudiantes, 12 de ellos juegan baloncesto, basquetbol. 3 practican natación. 9 juegan fútbol. Y 6 practican tenis. Entonces, ¿qué nos pide? Representar los datos en un diagrama de sectores. Entonces, se debe calcular el porcentaje que corresponde a cada cantidad de estudiantes por deporte. Para cada sector de la gráfica se calcula el tamaño del ángulo multiplicando el porcentaje por 360 grados. Es decir, 12. ¿Por qué 12? Porque 12 juegan baloncesto. 12 entre 30. ¿Por qué 30? 30 es el total. Entonces me dicen, eso le corresponde al 40%. Entonces, ahora, ¿qué me interesa? ¿Cuánto? Ese 40%, ¿cuánto de los 360 grados corresponde? Y me da 144. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar el 40% por 360, que son los grados. Y ya me dice son 144. Y eso lo voy a colocar en una columna a la derecha y le voy a poner como título ángulo. Entonces, así como calculé el primero, 12 entre 30, luego por 360 y lo voy a colocar acá, 144. Ahora vamos con el otro. 3 entre 30 multiplicado por 360 y me da 36. Lo voy a poner acá. Y así sucesivamente. 9 entre 30 multiplicado por 360 grados y lo voy a colocar acá. Luego después lo que hago es decirle a Excel que me lo grafique y que me dé el gráfico. Voy a buscar el gráfico de pastel y yo le pido incluso que me lo dé en 3D. Incluso entonces me da la opción de que yo incluso pueda ir separando un poquito cada una de las piezas para que se vea mejor. Entonces, la puesta en práctica de las soluciones a las que se arriba el grupo en proceso de solución de problemas es tan importante como el análisis de las causas, la generación de soluciones potenciales y la selección y planificación de la solución. Por tanto, es importante en este paso la utilización de instrumentos y técnicas que ayuden a ¿qué? A especificar y aclarar las tareas que se deben completar. Y es que lo que ocurre que cuando yo hago uso de estas herramientas para mostrarlas de forma gráfica, ayudan a entender y a comprender mejor. Entonces se pueden evaluar las necesidades para cada tarea, se establece el programa de cumplimiento de cada tarea y se especifica cómo van a ser controlados y medidos los resultados. Bien, tenemos otra herramienta que es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo también se le conoce como diagrama de actividades.
es una manera de ¿qué? De representar de forma gráfica un proceso a través de una serie de pasos estructurados y que están vinculados, que permiten la revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos emplea en los diagramas de flujo una serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas formas definidas de antemano, o sea, de forma anticipada, se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el recorrido del proceso como si se tratara de un mapa. Para construir un diagrama de flujo, entonces es necesario identificar las actividades principales que se van a desarrollar y las decisiones que se van a tomar a cada medida que la solución pone en práctica. Entonces, comprobar la lógica del plan siguiendo todas las rutas posibles en el diagrama para asegurarse que se han tenido en cuenta incluso las contingencias. El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso, mostrando la relación entre ellas y facilitando una rápida comprensión de cada actividad y la relación que existe con las demás. El flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, el número de pasos del proceso y las operaciones de áreas interdepartamentales. Lo que ocurre es que recordemos que a veces un proceso inicia en una área y finaliza en otra área, y es ahí en donde eso se llama proceso de las operaciones entre áreas interdepartamentales. Es decir, que de un departamento pasa a otro. La simbología generalizada que se utiliza para construir los diagramas son estos, es decir, son figuras estandarizadas. Y estas se utilizan aquí en China, en Estados Unidos, entonces son estándares. La primera, inicio o final de diagrama. Luego tenemos el rectángulo, la realización de una actividad, el trapecio, una realización de una actividad que ha sido contratada. Luego tenemos análisis de situación y toma de decisiones, el sí y no, para eso se utiliza. Tenemos el triángulo, esa es la actividad de control. Luego la siguiente figura es la documentación, en donde hay una consulta, hay una generación de un documento. Y luego el siguiente se refiere a que hay una base de datos, luego un círculo, que significa que hay una conexión o relación entre partes de un diagrama, y la siguiente se indica control, supervisión, auditoría. Y ahí tenemos de cómo se conectan. El indicador de una flecha es el flujo del proceso, y luego estas líneas punteadas significan que hay límite geográfico cuando pasa de una área a otra. Tenemos acá conceptos que es necesario y que se relacionan con esta herramienta. Y estas son las características de los diagramas de flujo. La sintética, perdón. La representación que se haga de un sistema o un proceso deberá quedar resumida en pocas hojas. Hay que sintetizar, a eso se refiere, de preferencia en una sola. Los diagramas que son extensivos lo que hacen es dificultar la comprensión y el entendimiento, por tanto, dejan de ser prácticos. Por tanto, la recomendación es que se debe hacer en una sola página. La simbolización es la aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de sistemas y procedimientos y evita a los analistas anotaciones excesivas, repetitivas y confusas en la interpretación. La otra característica es que debe ser de forma visible a un sistema o un proceso, es decir, los diagramas nos permitirán observar todos los pasos de un sistema o proceso
sin necesidad de leer notas extensas. Ese es el propósito. Se muestran acá a continuación 5 tipos de diagramas de flujo con base al modo de representación. Uno es el vertical y aquí tenemos la muestra. El flujo o secuencia de las operaciones va de arriba hacia abajo y es una lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la información que se considere necesaria según el propósito de lo que se desea mostrar. Tenemos el horizontal. El flujo de secuencia va de izquierda a derecha. Aquí tenemos el modelo. Es horizontal y baja, pero siempre sigue horizontal de derecha a izquierda y retoma de izquierda a derecha de nuevo hasta que finaliza. Luego tenemos un formato panorámico en donde el proceso entero se representa en un solo diagrama. Puede ser vertical como horizontal y permite distintas acciones simultáneas, es decir, combina el vertical con el horizontal. Entonces, dependerá de la naturaleza del proceso que se quiere mostrar. Y tenemos un formato arquitectónico. Y entonces en él lo que se hace es describir un itinerario de ruta de una forma o de persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. Y así se le denomina formato arquitectónico. Tenemos el diagrama de bloques de proceso de producción. Y entonces este diagrama es utilizado para indicar la manera en que se elabora cierto producto. Y se especifica la materia prima, la cantidad de procesos, la forma en que se presenta el producto terminado, envasado, el almacenamiento, un proceso completo de producción. Bien, veamos ahora el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta también gráfica que ilustra un cronograma del proyecto. Y por eso el inventor Henry Gantt diseñó este modelo a principios del siglo pasado. Imagínense, y todavía sigue teniendo validez. Lo seguimos utilizando y es más, lo que se ha hecho es que se ha sistematizado, es decir, a través de herramientas tecnológicas se ha logrado sistematizar. Aunque si no se tiene un programa, pues perfectamente lo podemos hacer en una hoja Excel. En él se registra la programación, sucesos, actividades responsables para cumplir el proyecto o poner en práctica la solución que se propone para un grupo. El diagrama de Gantt lo que hace es enumerar todas las actividades en el eje vertical y los intervalos de tiempo en el eje horizontal. El ancho de las barras horizontales muestra la duración de cada actividad. Aquí lo mostramos en este modelo que está a la derecha. Debe de llevar fechas, tareas. Hitos son los que nos unen las tareas, las fechas de la interdependencia, los indicadores de las tareas, de los recursos. Veamos las fechas. El cumplimiento de las fechas es fundamental para gestionar un proyecto de forma exitosa. Estas son como uno de los ejes principales de los diagramas de Gantt. Además de mostrar cuándo un proyecto debe iniciar y cuándo debe finalizar. Estas nos muestran cada tarea, cuándo debe ejecutarse esa tarea. El siguiente componente son las tareas, son el segundo eje de los diagramas de Gantt. Muchos proyectos a gran escala consisten en un largo número de tareas y subtareas. Mediante el uso de estos diagramas, entonces se pueden visualizar fácilmente todas las tareas y todas las subtareas y de tal manera que nos aseguramos de que no se nos quede olvidado nada o retrasado nada. Para ejecutar el trabajo en la oficina y para darle seguimiento, supervisión y verificar el cumplimiento son muy útiles.
Las barras, una vez que se han hecho el listado de estas tareas, las barras se despliegan para mostrar el lapso de tiempo en el cual estas deben haberse realizado. De esta forma, nos aseguramos que las tareas se finalicen en el periodo de tiempo óptimo y finalizar el proyecto a tiempo. Y los hitos también, ahí están las tareas esenciales para consecución del proyecto. Estos son marcados con un diamante generalmente o algún otro símbolo al final de cada barra de tareas. Al completarse los hitos, se otorga a los directores de proyecto y al equipo en general la sensación del proyecto está marchando hacia adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se van identificando y estos son los hitos. Estos acá aquí tienen los responsables. Y aquí están las actividades, y aquí están las tareas, y aquí están los días, calendario en los que se inicia y finaliza. Una tarea puede estar en ejecución y otra puede iniciar estando la otra en ejecución. ¿Por qué? Porque muy probablemente los insumos para poder realizar la tarea ya se pueden comenzar. Y entonces el responsable inicia la tarea. Otras no, necesita que esté finalizada la tarea para que pueda realizarse la siguiente tarea. Entonces, hay fechas de interdependencia, es decir, que se relacionan unas con otras. Por ejemplo, en la construcción de un edificio, no se puede construir el piso 2 si no está construido el primer piso, que es lo que yo les decía. Algunas tareas tienen que estar finalizadas para que se pueda iniciar con la siguiente. Entonces, muchas tareas pueden ser realizadas en conjunto también. Otras tantas no pueden comenzar hasta que la otra haya finalizado. Una forma común de visualizar este tipo de tareas es añadir fechas que muestran la interdependencia de determinadas tareas, es decir, interdependencia que dependen unas de otras. Importante es identificar las tareas. En el mundo de los negocios, cada día parece ir más rápido y que no se detiene. Por tanto, es muy probable que múltiples tareas se realicen de manera simultánea. Es recomendable agregar identificadores de tareas a fin de que todo el equipo sepa rápidamente a qué nos referimos. Este ejemplo que les he puesto acá, este ya es a través este es Excel, ¿verdad? Este sí ya es a través de un sistema, ¿verdad? Hay sistemas que han sido elaborados específicamente para elaborar el gráfico de Gantt. Cuando habla de los recursos es identificar el nombre y apellido del personal que va a realizar la tarea o la gestión del proyecto. Si el proyecto se compone por una amplia variedad de personas, hay que identificar las tareas con el nombre de quién es el responsable, es decir, del encargado. Y eso, por supuesto, lo que hace es optimizar entre estos quién es el gerente del proyecto que está supervisando y el que está ejecutando. Y normalmente en el gráfico, en el gráfico de Gantt se pone el responsable, el supervisor y puede ir también el gerente de área. Aquí tenemos las ventajas del diagrama de Gantt. Bueno, hay múltiples razones por las cuales una empresa debe elaborar un diagrama de Gantt para gestionar sus planes de acción y gestionar los proyectos. Estas son las ventajas que se pueden observar. Facilita la representación de tareas, subtareas y los hitos. Los hitos relacionan las tareas. Determinan rápidamente la fecha en que se debe ejecutar cada tarea. Muestra el porcentaje de tareas y los proyectos completados. Y si hay una tarea retrasada, ahí también se puede ver. Promueve una mejor localización de los recursos. Facilita el trabajo de los directores de proyecto y la comunicación con el proyecto. Porque el gráfico de Gantt por sí mismo se explica.
Permite programar alertas en el caso de que no se estén cumpliendo con los lapsos establecidos o se esté utilizando más recursos de los debidos. Y ahí es donde incluso las hojas Excel se le pueden programar a través de fórmulas. Si una tarea llega a una fecha, automáticamente va a colocarle un número, un color rojo a la celda, por ejemplo. Permite entonces programar esas alertas en caso de que no se esté cumpliendo con los periodos de tiempo establecidos o o se esté utilizando más recursos del debido. Bueno, entonces otra razón es que optimiza el proyecto en general. Optimiza porque esa forma de monitorear, supervisar, nos permite optimizar el proyecto. También tiene desventajas. No todas las tareas pueden verse a simple vista, es decir, hay que profundizar un poco. Aquí, por ejemplo, se pueden ver tarea 1, tarea 2, tarea 3, ¿verdad? Y entonces, y aquí están los responsables. Desventaja, actualizar el diagrama requiere de tiempo. Sí, no es automático. Si no se tiene una herramienta tecnológica y se lleva en una hoja Excel, entonces hay que irla actualizando de forma manual. Las barras representan solo el tiempo y no las horas de trabajo. Eso es así, ¿verdad? Porque si no, lo que tendríamos es una sábana si llevamos por horas. Entonces, por eso se lleva por días. Realinear las tareas de una sección a otra no es un trabajo fácil. Bueno, normalmente se debe nombrar un responsable que esté monitoreando el gráfico de Gantt. Y eso es un recurso. Requiere desplazarse y presionar algunos botones adicionales para visualizar ítems restantes. Lo que ocurre es que si se maneja en una hoja Excel, obviamente esto va a generar trabajo y eso es así. ¿Cómo crear el diagrama de Gantt? Para crearlo no hace falta poseer un costoso software, ¿verdad? Hoy en día se puede hacer una hoja Excel. Y entonces estos son los pasos a seguir. 1, conocer la estructura del plan de acción o proyecto que se desea implementar y adecuar las tareas en las distintas etapas del proyecto. Otro paso es recopilar la información que se necesita sobre las tareas y los procesos necesarios para la consecución de las tareas. Estimar el tiempo, la cantidad útil para cada tarea y determinar los plazos que se representarán en la longitud de las barras de tarea. Luego situar todas las barras de las tareas y proceder a colocar las flechas de interdependencia de las distintas tareas o etapas del proyecto. Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar acá y vamos a continuar hasta el próximo jueves, ya que el martes siguiente, que es el 2 de noviembre, es asueto. Si tienen algunas dudas, podemos responderlas. Todo bien, licenciado. Excelente. Todo Luis, bien, gracias, Lick. no te olvides hacer los controles de lectura, Luis. Lick, una Hola, pregunta. ¿Cuántos sí. ejercicios vienen en el control? Yo creo que unos 4. Ah, vaya. Y Muchas gracias. en el parcial también he colocado unos 4, ¿viste? Ah, vaya, vaya. Muchas gracias, Vaya. Lick. Buenas noches. Hagan ejercicios, y si tienen alguna duda, me pueden poner un mensaje y yo con gusto voy a ayudarles, ¿verdad? Pero si ustedes, para hacer los ejercicios, la recomendación es utilicen los datos que yo les he dado en la presentación y los trasladan a una hoja Excel y le colocan las fórmulas y así lo van a practicar, porque las preguntas vienen y tienen que hacer el ejercicio en la hoja Excel para obtener la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Sí, Luis? Le preguntaba con respecto a con el control de lectura, entonces vendrían estos un par de ejercicios, ¿verdad?
Es correcto, unos 4. Vaya, perfecto, gracias, licenciado. Ok. Muy bien. ¿No hay más preguntas, Michelle? Alejandra. No, así estamos bien. Gracias, Lick. Buenas Brian, noches. Michelle. Ok. Gracias. Hasta luego. Nos vemos hasta el jueves.